Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. Ojalá que nos acompañen en el mejor horario que ustedes consideren y día de la semana, ¿ok? Pues aquí nuevamente contentas de estar con ustedes y de seguir platicando estos interesantes temas. Soy Nancy de Santiago, les saludo cordialmente y los invito a quedarse con nosotras en esta nueva emisión para ponernos en acción con las participesas, donde vamos a seguir hablando del Foro de Sao Paulo, sí, y obviamente pues del Grupo Puebla, para que todos estemos muy bien informados, porque son temas que se están poniendo en la mesa de una manera muy importante. Seguimos con la revocación de mandato, por supuesto, y reflexionando sobre nuestros derechos, así que quédense. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Como siempre, es de verdad agradable el placer de prepararnos para ustedes, para darles lo mejor siempre. Y claro que estamos sobre temas importantísimos. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, de verdad que hoy nos tienen bastante ocupados porque se están manejando cosas muy importantes en nuestro país. Sean ustedes bienvenidos, soy Arely Meja, iniciamos. Así es, pues muy bien, ya habíamos dado una introducción histórica la semana pasada, entonces hoy vámonos de lleno. Fíjense que, bueno, ya decíamos, el único que era gobierno en el 90 cuando inicia todo esto, cuando Castro, les recuerdo, decide cómo sigo viviendo de prestado, cómo sigo viviendo de muertito, cómo mantengo esta ideología empobrecedora. Bueno, pues encontró un incauto, ¿sí? Principalmente en Brasil, que pues Lula, ¿no? Inició a poder pues financiar ahora, en lugar de la Unión Soviética, a los cubanos. Y claro, también estaba por ahí Venezuela, bien propicia, con este precio del barril, ¿no? De crudo a 150 euros, imagínense, pues así financias lo que sea. Desgraciadamente para nuestros amigos y hermanos venezolanos. Entonces, el punto es que, bueno, teniendo ya dos países ricos en la mira, y entonces con el Partido de los Trabajadores de Lula, pues se forma este Foro de Sao Paulo con una idea muy clara de ir, ya saben, esto es pura ideología, entonces es ir contra el imperialismo yanqui, contra el neoliberalismo, ¿sí? Claro que ellos jamás te van a hablar realmente de democracia o de derechos humanos, no. Todo es este resentimiento contra los que saben generar riqueza. Y este punto es fundamental porque estaba tratando de gestarse en aquel tiempo la zona de libre comercio para las Américas, el que iba a ser el ALCA. Y pues obviamente no funcionó. Ellos siempre veían que Estados Unidos iba a ser el ganón, iba a ser el único que iba a beneficiarse, cuando no es así. Los números de nuestro propio Tratado de Libre Comercio lo demuestran, y el número que se triplicó de democracias en el mundo durante estos 30 años de neoliberalismo bendito, ¿sí? Con sus problemas, por supuesto, pero generador de pueblos estables que abrazan la democracia. No pueblos que empiezan a pensar en temas de totalitarismo y empiezan a pensar en mesías salvadores, porque no se pueden valer por sí mismos. Y no se pueden valer por sí mismos porque te quitan la manera de hacerlo, ¿sí? Con este cuento de los medios de producción en manos de unos cuantos y tal, pura ideología. Entonces te quitan como ser humano la posibilidad de construir tu propio destino. Entonces, era ir contra estas ideas, por supuesto, y claro, ahí entre lo que sí funciona, pues el tema de los derechos humanos de los trabajadores, que por supuesto estamos a favor, y que eso es un pendiente que pues está trabajando, pero si hay riqueza, si hay generación de empleos, pues se puede trabajar el tema de los derechos humanos de los trabajadores. Si no hay empleos, si no hay trabajadores, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué derechos vamos a realmente pues mantener? Entonces, la idea de ellos era irse desde Chile hasta México, ¿sí? Pasando por, ahora sí, bueno, son 27 países que han venido estando involucrados con más de 100 partidos, de hecho, 120 y tantos partidos, ahorita lo checamos, 123 partidos políticos que están involucrados de una forma u otra, en el caso de México, PT, PRD, ahora ya con el Grupo Puebla nos va a hablar Arely de las nuevas integraciones, y por supuesto Morena, ¿sí? Entonces ellos ahí van y se comprometen a supuestamente, ya saben, mantener la lucha de clases, porque es que si no hay lucha de clases, la izquierda no sirve para nada, que de hecho de todas maneras no sirve para nada.
pero si no mantiene este conflicto eterno de las clases, no sirve su discurso, porque a la hora que empieza la pobreza, pues claro que los trabajadores se preguntan, bueno, ¿y esto era todo lo que me ofreciste? Y claro, es cuando empiezan a abrazar el totalitarismo, porque la gente ya no está contenta, estos no entienden por qué la gente no está contenta, imagínate, ¿no? ¿Cómo? Y entonces empiezan a agarrar el yugo ahora sí en serio, a quitar las libertades, a impedirle a la gente que se desarrolle por su cuenta, porque entonces ya el Estado no puede controlar. Ese es el gran tema, el Estado no puede controlar. En el liberalismo, precisamente, ¿de qué somos libres? Del Estado. Es tan poco Estado como sea necesario, ¿sí? Y tanta iniciativa privada como sea posible. Porque tampoco la iniciativa privada hace posible atender temas importantes. Vamos concretamente, por ejemplo, a la salud. La salud pública es un punto donde siempre se va a necesitar al Estado. La educación pública es un punto donde siempre se va a necesitar al Estado. Entonces, la complementariedad con la iniciativa privada es lo que nos permite realmente tener el crecimiento máximo dentro de una sociedad, las aspiraciones cubiertas y, por supuesto, atender a los vulnerables. Entonces, en estos grupos, no, en estos grupos todo es malo, toda la iniciativa privada es mala, el Estado tiene que ser el rector, tiene que ser el garante, tiene que ser el único productor, y obviamente eso va minando las finanzas públicas, porque empiezan unas presiones muy fuertes respecto de cómo se colocan el dinero público en manos de la gente para que siga votando por ellos, y entonces tenemos el populismo, ¿sí? Que ese es el punto que realmente vienen manejando. Entonces, sí es importante que entendamos que aunque se llenan de movimientos sociales muy atendibles, como por supuesto, empecemos por los indígenas, los discapacitados, los jóvenes, las mujeres, pues también viene esta parte de resentimiento con los radicalismos y los supremacismos, negro, indígena, feminista, etcétera, y de los LGBTs, ¿no? Que empiezan a generar presiones en contra de cuestiones que son muy importantes, como lo es los principios en que se basa la civilización occidental, ¿no? Y entonces hoy en día estamos viendo esos ataques, dicen nuestros amigos españoles, no, es que allá en Latinoamérica sí creen en Dios. No, el problema es que nos están atacando nuestra fe, porque ellos, si bien no son ateos, por supuesto que no, pero han perdido un poco el fervor religioso, entonces pensaron que de esa manera había sido mucho más fácil colonizarlos, pero fíjense que no, porque está regresando la derecha con fuerza, y esto es algo bien interesante en un lugar efectivamente donde ya el fervor religioso pues es menor. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos? Bueno, este grupo se llena de otros grupos como la CELAC, que ya hemos venido comentando, que es para el Caribe precisamente, sí, y Latinoamérica, hacen un foro de integración también, un foro de trabajo, y ahí empiezan a tener, ¿verdad?, reuniones donde ellos pues presuntamente trabajan, pero fíjense, tienen ellos un nexo con las guerrillas y generan impunidad en los guerrilleros, ¿sí? Porque después cuando quieres ya pacificar el país, cuando ya supuestamente ya terminaste de hacer tu lucha, pues entonces hay un problema ahí con estos guerrilleros, con estos gobiernos disque progresistas que se llenan de nexos con la delincuencia, porque todos estos grupos guerrilleros normalmente degeneran en delincuencia porque necesitan financiarse, y no los van a financiar los empresarios, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿quién los va a financiar? El narco, ¿sí? O el gobierno cuando llega efectivamente después de una lucha supuestamente de clases. ¿Cómo ves? Qué terrible, porque además, ¿saben qué, amigos? El asunto de ellos es que efectivamente, lo dijo bien Nancy, se montan en esto de la impunidad de las guerrillas y al crimen organizado a cambio de, pues de que les vayan abriendo el camino, el paso para que cada elección que tengan o cada asunto que ellos quieran resolver, pues tienen el apoyo precisamente de estos grupos. Es terrible, es una cosa terrible. Miren, amigos, el Grupo de Puebla se formó en el 2019 en nuestro país, precisamente en la ciudad de Puebla. Y hagan de cuenta ustedes que el Grupo de Puebla es el brazo amable del Foro de Sao Paulo. Pero además, fíjense en la trampa de este grupo. Se presentan como los buenos de la historia aquí, porque ya vimos que el Foro de Sao Paulo tiene una historia ya bastante de impunidad, de arruinar países, de homicidios, más bien de genocidios. De matar de hambre a sus pueblos, de empobrecer, de quebrar los países. Esa es la historia del Foro de Sao Paulo. Y precisamente los jefes de estos países que han sido
los Castro, principalmente Fidel, y también en Venezuela Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, y en Nicaragua Daniel Correa. Estos señores truculentamente no los incluyen ahora, pero ellos están atrás de los que hoy se presentan de enfrente, porque es una manera de desviar la atención de que el Grupo Puebla es un grupo, es como refrescar el Foro Sao Paulo con gente nueva, con gente buena, pero la mayoría de esa gente que está ahí son rufianes absolutos que han sido en sus países gente que ha estado ya en la cárcel por corrupción, como Lula da Silva, como Dilma Rousseff en Brasil, gente que por ejemplo, de los grupos, de los miembros fundadores, como el actual presidente de Argentina, este señor, se me fue. Macri. No, el de Argentina, el actual, Fernández. Señor Fernández. Que es del grupo de los Fernández. Pero es de los fundadores de este Alberto grupo. Macri. Alberto Fernández, exacto. Macri. Alberto Fernández. Alberto Macri. Bueno. No, ese fue el anterior. Es que esta ahora es Alberto Fernández, que es este señor, que es también miembro de los fundadores. Pero además, fíjense, es que esto viene de España hasta México, que es el último país. Están varios miembros ahí, y su reciente reunión, que la tuvieron el 29 y el 30 de noviembre en nuestro país, esta reunión fue, pero miren, es lo que continúa para no soltar la línea que ellos ya llevan, porque están en una línea de afianzar lo que ellos ya traen en sus políticas de ir afianzando el poder. La reunión que tuvieron cuando, ¿se acuerdan aquel cañonazo en el Campo Marte? No recuerdo esa fecha, Nancy, ¿no te acuerdas? Aquella fue a mediados de este año. Después siguió a eso que decimos que fue el cañonazo en el en el castillo de Chapultepec, fue una declaración de unas cartas, y después el cañonazo en el Campo Marte. Después la CELAC, la reunión de la CELAC, también con todos ellos tratando de sorprender a los presidentes de derecha del continente, tratando de meterlos ahí en un juego truculento de ellos para ir tomando el liderazgo. Y después, ahora ya en noviembre 29 y 30, esta reunión de la cumbre del Grupo de Puebla, ¿no? Entonces son unos personajes de verdad que se presentan ahí con la actitud de que es la democracia. Y recuerdo que hace poco el presidente de México estuvo en la ONU hablando de que a los ricos del mundo habría que pedirles unos impuestos extras, y que ellos también tendrían que solidarizarse con la pobreza del mundo. Ese es un discurso totalmente que traen todos ellos, los comunistas, para ir afianzando ideas de que ellos son los buenos, que quieren el progreso de la gente. Pero la verdad es que en sus países los han quebrado. Los líderes que han sido ellos se han enriquecido tremendamente, y a la gente la han tenido muerta de hambre. O sea, de ese tamaño es estos grupitos de comunistas que se están formando hoy. ¿Cómo ves, Nancy? Terrible, ¿eh? Es correcto, y precisamente, bueno, ahorita la controversia que traíamos Arel y yo de si era Macri o si era Fernández. Sí, recuerden que en Argentina, por supuesto, paladín de los Fernández, Kirchner, ¿no? Sí. Y entonces, que finalmente es el apellido del esposo de la señora Fernández, Kirchner Fernández era la familia, y efectivamente viene un regreso un poco de la derecha a la hora de las elecciones legislativas. Entonces, pues evidentemente hay una pugna que vamos a estar viviendo en los países, porque es este eterno regreso, como nos decía precisamente Andrés Oppenheimer, de estar con que, oye, el desorden de los de izquierda, y luego tiene que venir la derecha a arreglarlo, pero entonces la gente se enoja porque le ponen orden, y entonces vuelve a votar por los populistas, y así te la pasas. Entonces, ojalá que en México rompamos esa espiral totalmente, que estemos bien informados y bien enterados de qué es lo que realmente pasa. ¿Por qué? Porque estos grupos subyace la guerrilla, les decía. Entonces te dicen, bueno, vamos a deponer las armas y nos vamos por la vía democrática. Y entonces ahora sí nos vamos a aportar derechos, ¿sí? Pero el tema es, pues vamos a ir contra el neoliberalismo, y entonces vamos contra los medios de producción
y sus detentadores, y entonces empiezan a generar políticas donde no hay orden, no hay una verdadera administración de los recursos, porque le quieren dar al Estado toda la administración de los recursos, y el Estado no sabe administrar, y tampoco sabe generar riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a mal repartir y a maltratar los recursos públicos y pues evidentemente, por ejemplo, en este caso ustedes dirán, bueno, ¿y de qué se han venido sosteniendo? Bueno, ahorita tienen a México, no se nos olvide. ¿Por qué mencionaba Arely de que han estado en la cárcel todos estos populistas? Muy sencillo, saquean a sus países para darle dinero a la Internacional Socialista. Así es. Entonces, al financiar esos grupúsculos, nunca va a haber una justificación legal ni constitucional en tus países. Por eso son fáciles presas de que se hagan procesos penales en su contra en el momento en que terminan. De hecho, este grupo en el gobierno actual aquí en México tiene ya miedo sobre esa situación, porque saben todo el desvío enorme, terrible de recursos que han hecho hacia Cuba, concretamente ya los trae el PAN en la mira con el tema de los disquemédicos cubanos. Entonces es obvio que luego dicen, no, es que son víctimas y es que son mártires. No. Son corruptos, son llevados a prisión, pero mantienen a las bases trabajando para seguir engañando gente y entonces vuelven al poder. Ahorita, obviamente, Bolsonaro se está defendiendo, pero están muy preocupados más por cuestiones que no tienen que ver con realmente el manejo adecuado de los recursos respecto de Bolsonaro, ¿no? Y temas de la pandemia, que el tema de la democracia. Entonces, ellos guardan las banderas rojas, guardan las armas y fingen que van a ser demócratas y que van a llevar adelante un cambio en el gobierno. Sin embargo, lo que vemos es que empiezan a volverse totalitarios. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al no manejar bien la economía, pues existe una serie de distorsiones que obligan a los pueblos pues a dejar de votar por ellos. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué financia estos grupúsculos? Si Venezuela ya no tiene petróleo, si efectivamente pues Cuba está quebrado, ¿no? Y como no sé el dinero de México que viene o viene de Colombia, bueno, pues la droga, ¿sí? Como sabemos en Bolivia, como sabemos en Colombia mismo, como sabemos en Ecuador, la droga sirve también para financiar a los comunismos. Porque recordemos que los comunismos son ateos, entonces el consumo de drogas está perfectamente bien visto y permitido, inclusive se considera de las libertades que tanto piden. Entonces, en esas condiciones, pues estos regímenes se asumen progresistas, empiezan a talar todos los cimientos de la civilización judio-cristiana, la familia, los valores, etcétera, para poder eternizarse con un cuento de progresismo que solamente en palabra implica algo de avance de algo, porque es en contra de la vida, en contra de la familia. Y aquí, pues fíjense, ustedes dirán, bueno, ¿y la Unión Soviética dónde quedó? ¿Y China dónde quedó? Bueno, es que quiero decirles que ahorita están con el oro en el Amazonas, hasta turcos y rusos hay ahí explotando esos recursos y evidentemente, bueno, pues ya hasta los lazos de Irán con delincuencia organizada tenemos en esos países. Entonces, por eso están muy preocupados desde España. Sí, de la Hezbollah, exactamente. Entonces, es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, amigos, porque verdaderamente estos que son partidos de izquierda, que se asumen progresistas y qué tal, pues la verdad es que, como ya les decía, son 27 países, 123 partidos, y pues la verdad es que ahora ya hicieron este cambio. Sí, no, tremendo. Sí, de repente se nos cuatrapeó un poquito con Mauricio Macri hasta el 2020. El 2020 tomó posesión como presidente Alberto Fernández. Ese es el tema. Sí, de repente, pues es que son tantos nombres, amigos, que de repente se nos... Pero bueno, ya quedó claro. Entonces, ¿saben qué? Este grupo de Puebla... Ustedes ven cómo está formado por toda esta gente, pues que rufianes totalmente de la política, vividores de la política, con toda la intención de empobrecer a sus pueblos. Eso no lo van a decir, no es esa la idea. La idea es que ellos dicen que son totalmente democráticos y que ellos ven por los pobres del mundo, o sea, bueno, de sus países, que ellos les importa a la gente. Yo creo que les importe tanto cuando los dejan morir de hambre como Venezuela, como Cuba y como Nicaragua y como ahora estos nuevos que han entrado. Y por ejemplo, ese señor José Luis Rodríguez Zapatero, que es uno de los miembros fundadores del Grupo de Puebla, que ni siquiera en su país lo quieren. Es que todo el mundo, los españoles dicen que es un rufián auténtico de pies a cabeza. Y ese señor, fíjense, para que vean ustedes si les interesan los pobres, tienen
o sea, estuvo él financiando a Venezuela también y no sé qué le dio Venezuela, perdón, qué les pidió Venezuela a cambio, que tiene una mina de oro en Venezuela. O sea, es increíble. O sea, de ese tamaño son las cosas para que veamos la hipocresía y el tamaño. Lo que funciona en nuestro país y en los países latinoamericanos es el libre mercado, que haya crecimiento, que haya desarrollo para que la gente tenga progreso, para que la gente tenga manera de desarrollar sus talentos, lo que les permite al haber estudiado, al haberse preparado, tener certeza de que habrá una fuente de empleo para cuando egresen los muchachos de las universidades. Pero, por ejemplo, en nuestro país, que está cada vez acabando más con eso porque no hay inversión, no hay nada, y en esos países que precisamente lideran estos personajes que mencionamos, está pasando exactamente lo mismo. ¿Cuál es la intención entonces? ¿Cuál es el fondo? Manipular la conciencia. Si no tenemos claridad de que lo que dicen ellos es absolutamente absurdo, porque no tiene un principio y el fin solamente ellos lo conocen, no podemos tener certeza de dónde nos llevan. Es absolutamente una intención de irse apoderando del país, de los países, pues de los recursos de los países, de los recursos de su gente, irnos empobreciendo a todos para irnos dominando cada vez más. Entonces, sí es como muy lamentable que estén dándose todas estas cosas en este país y en el resto del continente y hasta España, que además, saben, no es solo España, es que está creciendo a Italia también, y están hoy muy preocupados porque se están extendiendo, y por eso necesitamos un contrapeso real que haya y yo creo que va a ser uno de los temas que posteriormente iremos hablando, porque lo que sigue ahora es estos grupos de derecha que se están formando en la región, y que hay uno muy importante que hoy está haciendo mucha fuerza, porque es precisamente porque cuando lo han querido satanizar, que porque son ultraderecha, que no es así. Yo ya leí todos sus estatutos. Cuando se habla de estas cosas, necesitamos contrapesos forzosamente en el continente, y están los libertarios, están esos partidos de derecha y estos grupos de derecha, o estos grupos que buscan el crecimiento, el desarrollo y proteger la libertad de las personas, su propiedad privada, pues todas las libertades generales, ¿no? Que tengamos una libertad general, no lo que nos quieren robar estos comunistas castrochavistas. Eso sí se trata. Exactamente, porque bueno, ahora ya está el PRI, está incluido en el Grupo Puebla, imagínense ya Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes ya firmando esa cosa. Bueno, amigos, vamos a nuestro corte y volvemos en un momento, no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. El llanero solitario. Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro momento de reflexión, ya saben. Acompáñenos a ver este videito, por favor. Ir al fondo del asunto sobre el decreto que sacó el presidente de la República para ocultar la información de sus obras y poder llevar a cabo cualquier obra sin cumplir con la ley. Eso es lo que para mí es relevante. Es una pena que no se haya negado la posibilidad de que la Corte pueda analizar el caso y determinar si es constitucional o no. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Resulta ser que el presidente, sin tener facultad para ello, evidentemente, y contra la ley, saca un decreto donde dice: todas mis obras son de seguridad nacional. Y como son de seguridad nacional, le van a pasar dos cosas. La primera, que no se ha hablado aquí,
no tiene que cumplir con ciertos requisitos de ley. O sea, las leyes traen varios requisitos para cuidar los derechos de los ciudadanos. Ejemplo, consulta indígena. Ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental. Vas a hacer una obra, ¿qué impacto va a tener? Compénsalo. Tiene la ley requisitos para evitar daños irreparables a los mexicanos. Claro que los gobiernos las tienen que cumplir, aunque se enojen. Evitar que mañana, si no tienes estudios de costo-beneficio, resulta ser que vale el doble la obra como Dos Bocas que lo que planeaste al principio, pues porque no cumpliste con los estudios que tenías que hacer. Es para evitarle un mal a los mexicanos, no es para estorbar las obras. Bueno, pues quiere decir, todo es de seguridad nacional, entonces no tengo que cumplir con esos requisitos. Punto número 1. Punto número 2, como es de seguridad nacional, no le tengo que informar a los mexicanos en qué me gasto su dinero. Pero ¿cómo por qué? Si no es dinero del presidente Andrés Manuel López Obrador, es dinero que sale de los impuestos de cada uno de los mexicanos. Tenemos derecho a saber todos en qué se gasta hasta el último centavo del dinero de las obras del gobierno. Y lo que pasa es que quieren ocultarlo y bueno, allá, años después, pues ahí se enteran que bueno, ya habiendo pasado el año. No está bien eso. Se están violando los derechos de los mexicanos. ¿Qué es lo que pedimos un grupo de senadores? Simple y sencillamente estamos diciendo, queremos que la Corte decida si tiene derecho o no el presidente a hacer eso. Es lo único que estamos haciendo. No estamos prejuzgando, estamos diciendo, Corte, tú decide. Y lo que aquí la presidencia de la mesa decidió, lamentablemente, en lo personal yo creo que excede por mucho sus facultades. No tiene por qué hacer una valoración de si procede o no. Eso le corresponde a la Corte. Puede decir que no, porque cree que la mayoría del Senado opina que no. Yo eso lo respetaría. Pero empezar a hacer una argumentación de que no hay interés legítimo, no es válido. Por supuesto que hay interés legítimo. Entonces, ¿quién lo tiene? Que si otros órganos lo tienen y ya impugnó el INAI, qué bueno, el órgano de acceso a información, perfecto, ellos también tienen derecho a hacerlo. Por lo que respecta, Presidenta, al derecho de acceso a la información que se está violando a los mexicanos, claro, pero eso no me quita el derecho al Senado de la República a impugnar. Nosotros estamos alegando que nos están invadiendo la facultad, porque los únicos que tienen derecho a legislar en México es el Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. Nada tiene que ver si otro órgano tiene derecho a impugnar o no. Nosotros también tenemos derecho a impugnar. Y esto muestra, y concluyo, lo mal que está la ley. ¿Cómo es posible que una sola persona, sea quien sea, tenga el poder de decidir si este Senado puede impugnar o no un abuso del presidente de la República? Eso está mal y ojalá y lo cambiemos, porque a eso le apostó el presidente. Voy a presentar este decreto, no lo pueden impugnar porque no lo va a permitir la mayoría de las cámaras que tengo de Morena, no van a proceder la suspensión de los amparos y voy a poder hacer lo que me da la gana. ¿Está mal? Como lo quieran ver, está mal que eso esté pasando en México y está mal que no hayan permitido que la Corte decida sobre la constitucionalidad de este asunto. Muchas gracias. Bueno, amigos, como pueden ver, Olga Sánchez Cordero arrastrándose una vez más, se arrastraba en Bucareli, se arrastra ahora ante López y tomó ella solita la decisión de que el Senado no tenía interés para impugnar el decretazo. Eso es de lo que se está quejando precisamente el senador Cepeda. O sea, entonces, como ella lo dice, porque ella quiere arrodillarse frente a López, entonces todo el Senado se queda sin la posibilidad de impugnar. Sí, a pesar de que ya va a impugnar el INAI. Entonces, de verdad, estamos en el totalitarismo de lo que les estamos platicando, porque entonces yo hago lo que se me pega la gana, con el dinero de México, lo mando a los países comunistas, no me importa, no rindo cuentas, no se enteran, ¿y qué creen? Hoy, precisamente con una de sus mega obras, que es el aparatoso fracaso de Santa Lucía, ya anunciaron Lufthansa, Air France, Delta, y creo que British Airlines, que no van a utilizar ese aeropuerto, se quedan en el Benito Juárez, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener, como en otras capitales, un aeropuertillo ahí para vuelos nacionales y el bueno, ¿no? Para los vuelos internacionales, porque de que no se va a hacer el capricho de ese señor, no se va a hacer. Eso es una cosa muy clara. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, y nos da gusto que los senadores de oposición estén hoy levantando la voz con tanta fuerza. Qué bien se ve el senador Cepeda, bravo por él, y también la senadora Lili Telles, que bueno, también hemos visto otras declaraciones muy fuertes contra precisamente la presidenta del Senado, que es esta señora Olga Sánchez Cordero, que sí, efectivamente, sí,
totalmente puesta de tapete para el presidente y terrible en contra del pueblo mexicano, solapando la impunidad, solapando la injusticia, solapando el despojo, solapando la corrupción, solapando todo al presidente de la República. Qué terrible. Así es. Vamos a ver ahora, amigos, otro videíto porque es muy importante que sepan también lo que sigue pasando con nuestros derechos. La campaña de desprestigio de la que estoy hablando y de la que debía yo hablar esta mañana, la encarna y la sostiene personal, individualmente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, quien el martes pasado volvió a decir que el CIDE, la institución que hizo nacer a la Red por la Rendición de Cuentas y que albergó a la comunidad de investigación aquí reunida hasta que nos mudamos a la Universidad de Guadalajara, enhorabuena, en el 2020, fue él, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo otra vez que todos los investigadores del CIDE habíamos sido partidarios del neoliberalismo y todos habíamos sido aliados de las peores prácticas del país. Dijo otra vez que habíamos callado como momias. Quiero aprovechar este momento para demostrar que las palabras del presidente López Obrador son una calumnia. Y conste que hablo por mí, para no comprometer a nadie, a ninguna de las instituciones aquí reunidas. Hablo por mí, porque además sé que hay mucho miedo a la represión retórica, política, jurídica y física que desatan las palabras del presidente de México. Desde principios del siglo XXI, jamás hemos dejado de documentar y denunciar la corrupción, la opacidad y los abusos del poder político. Jamás. Traje pruebas. Por eso está esta mesa a mi derecha. Traje pruebas. Y aquí están. Estudios sobre transparencia hechos desde los primeros momentos de las reformas que llevaron aquellas reformas de transparencia de principios justamente del 2003. Aquí están los libros publicados sobre la necesidad de corregir las políticas públicas del país para evitar la corrupción sobre la base del reconocimiento explícito de las necesidades del pueblo más pobre. Por cierto, señor presidente y ustedes, quienes lo quieran ver, aquí están las evidencias y las pruebas. Discutimos también que no se caigan, porque no queremos ni simbólicamente que se caiga la dignidad y la autoridad moral construida. Para ser momias, somos unas momias muy ruidosas. Pues amigos, como ven, aquí es un deleite escuchar a un investigador del Centro de Investigación y Desarrollo y Docencia Económica para que se entienda claramente que no van a aceptar ideología, no van a aceptar imposición para que les obliguen a enseñar o a hacer estudios marxistas, fracasados, caducos, que ya no sirven para nada en este tiempo. ¿Sí? El presidente quiere su ideología, quiere que nos adoctrinen a todos los mexicanos y pues finalmente no se va a poder. Ese grupo de investigadores no va a aceptar al nuevo presidente que les impongan, no va a aceptar sus políticas que les impongan, porque aquí de lo que se trata es de avanzar, de verdaderamente progresar, no esta palabra progresista tan mal utilizada por ellos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de seguir haciendo estudios contra la corrupción, estudios de competitividad, estudios para que el país, en suma, pueda insertarse con mayor éxito en lo que es el concierto económico internacional, ¿sí? En el mercado, porque sin mercado no hay riqueza. Punto. Le guste o los disguste a esta gente caduca de ideas que no se quieren cambiar para nada el chip. Así es. Sí, qué terrible. Oigan, además que estamos adaptados y acostumbrados. El neoliberalismo nos trajo esto a partir de mediados, un poco antes de iniciar el siglo XXI. Y sí, efectivamente, el neoliberalismo que tanto atacan ellos, que es lo que nos estaba dando progreso y desarrollo, porque esos eran los verdaderos progresistas, no estos sistemas, lo dice bien Nancy, caducos, castrochavistas, marxistas, leninistas. Basta de eso. Vamos avanzando, amigos, vamos hacia adelante, vamos viendo hacia adelante y acabar con estos gobiernos totalitarios.
Así es, amigos. Y bueno, en nuestra gustada sección, si me pasan por favor las fotos, los vamos a invitar a que hagamos un esfuerzo por la revocación de mandato. Este importante derecho nuevo de los mexicanos, derecho político electoral, que nos da a la posibilidad al tercer año de revisar la actuación del gobierno para mandarlo a su casa si no sirve, porque eso es lo que nos merecemos los mexicanos, buenos gobiernos, no gobiernos donde todo es un montón de historias y de mentiras que no se sostienen en la realidad. Y entonces, dado que ellos usan de manera tan mañosa el nombre de nuestra Virgen Morena, pues vamos a hacer un maratón de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque López sí es capaz de llenar el Zócalo para hacer su AMLOFest. Ah, no, pero nosotros, para la peregrinación anual a la Villa de Guadalupe, cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente vamos a invitarte a que ese día, domingo, todos con la app del INE registrando nuestro voto para la revocación de mandato, porque vamos por todas las canicas. ¿Cómo ves? Vamos a la revocación de mandato, amigos, es importante. Se están juntando las firmas, vamos a tener éxito, no hay duda de eso, vamos a lograrlo, porque tenemos que rescatar nuestro país, ¿eh? Es un hecho, o sea, vamos en esa. Así es. Y nosotros hoy, la verdad es que los queremos invitar a que no dejen de registrarse. También tenemos módulos permanentes para que busquen la información y acudan a dejar el registro de su solicitud. Soy Nancy de Santiago, obviamente pues nosotros estamos muy contentas cada viernes de estar con ustedes y de platicar estos importantes temas. Les saludo, les doy las gracias por su atención y bueno, pues nos veremos en la próxima emisión cuando nuevamente sea el momento de ponernos en acción con las participesas. Muchas gracias por su atención. Amigos, que tengan ustedes una excelente tarde, que Dios los bendiga, que bendigan sus casas, sus trabajos, sus negocios, sus familias, sus seres amados, todo lo que les rodea y todo lo que ustedes aman, pero sobre todo que Dios bendiga a México. Necesitamos la bendición de Dios, necesitamos la protección de Dios. Amemos a Dios, adoremos a Dios, obedezcamos su ley porque de Él emana todo. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra fortaleza y de Él viene todo. Bendito sea el Señor Todopoderoso, Creador del universo. Alabado sea su nombre. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Arely Meja. Hasta la vista. Canal Foro CX, marca la diferencia.